Hola a todas, todes y todos. Bienvenidos a este primer capítulo de Conversemos en Convive LGBT. Este es nuestro ya tercer capítulo. Vamos avanzadas. Conversemos es un espacio de Convive LGBT para hablar sobre distintos temas. Hoy vamos a hablar de algo muy relevante para nosotras, que es el significado de queer, una palabra que ha sonado durante estos tiempos y que no todas logramos entender efectivamente qué significa. Para ello hemos invitado a Paula Salinas Mejías. Ella es psicóloga, doctora en sociología, presidenta de Fundación Meridiana, y además es la psicóloga del primer policlínico de identidad de género de Chile, que es el del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Así que, bueno, ¿cómo estás, Paula? Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tal? Bien, pues, bien desde Valparaíso, bien, contenta de estar acá, de poder conversar. Siempre me parece muy importante poder, más que nada, conversar sobre sobre estas temáticas que a veces escuchamos a cada rato y no todo está permitido en el mundo político, sobre todo de los activismos. En circunstancias en las que hoy día, por ejemplo, que estamos discutiendo los temas de una nueva constitución y así, es absolutamente relevante tener clarísimo, al menos muy entre comillas, pero por lo menos ciertas coordenadas bien claras respecto de qué vamos a entender por y qué cosas no. Si no, vamos a terminar como, no sé, lo LGBT arriba de un bus, no sé, con las grandes marcas, ¿no? El pink washing y así. Entonces, es muy importante de conversar sobre estas cosas. Así que gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por estar acá. Bueno, de forma introductoria, nos gustaría saber, por ejemplo, cuándo y cómo comenzaste a ser activista y cómo tu trabajo se empezó también a relacionar con eso. Mm. Bueno, yo creo que tiene que ver con una sensación de ser diferente. Es una cuestión que es personal, digamos, ¿no? Pero ahí aparecen todas estas advertencias feministas de lo personal es político. Y cómo desde justamente la sensación y la experiencia vital de sentirte distinta, desde que te gustó lo que no te debía gustar, desde que en términos de orientación sexual, en términos de vestimenta y expresión de género, ir sintiéndote distinto, distinta en, pues, en tu medio normal, digamos, en tu medio cotidiano, ¿no? Entonces, esta sensación de ser un poquito la oveja rosa, la oveja multicolor, la oveja negra, la oveja roja, va de alguna manera poniendo los cimientos de lo que después será una elaboración, no sé si llamarle un poquito más madura, porque me sentiría como una vieja, pero sí, de alguna manera tiene que ver con ir sintiendo cierta empatía por lo diferente. Yo siempre he pensado como el que me siento mucho más cómoda en una plaza en Valparaíso lleno de trabas, chicas trans, chicos trans, mundo mariquita, que adentro de un mall a pura gente blanca comprando con bolsas de grandes marcas, ¿sabes? Como que me siento mucho más cómoda en el primer escenario. Y eso de alguna manera habla bueno, de mi propia identidad, identificación, y desde ahí, en la medida que uno va tomando un poquito más de conciencia, todavía no tengo claro qué significa eso, pero uno va tomando cierta conciencia de la propia vida y de esta diferencia, empiezas a tener, creo yo, una escucha muy particular, una posibilidad de abrirte a esta diferencia, que va haciendo que tu trabajo, en el caso mío, profesional, tenga esta diferencia al mismo tiempo. No sé si llamarle plus, porque no estoy tan claro que sea un superpoder, aunque me gusta pensar que sí lo es, pero por ahí yo creo que va, como que me empecé a dar cuenta de esto. Y luego en el caso mío, la psicología fue súper importante. Y luego ya las derivas, bueno, Valparaíso también hace lo suyo, de ir encontrándote en el fondo con la rareza, eh, y de cómo la rareza puede ser muy entretenida y muy sana de alguna forma. A propósito de tu trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco de Fundación Meridiana y también del Policlínico, que son las cosas que actualmente te dedicas así, Mm. prácticamente todos los días. Sí, y el ejercicio clínico de psicólogo y de psicóloga, no Mira. olvidar aquí. A ver, sí,
Bueno, es bien extrañas las derivas, pero yo creo que son relevantes de ir mirándolas. Fundación Meridiana surge como también una suerte de rareza, en el sentido de un montón bueno, 5 amigas, cuatro amigas, volvíamos después de un buen tiempo de ser inmigrantes, volvemos a Chile y nos encontramos un poquito como medias huérfanas de espacios políticos, de trabajo, sabes, de amistad inclusive, y esto de alguna manera nos reúne como muy distintas, sintiéndonos muy distintas respecto de lo que estaba ocurriendo, y se nos ocurre construir una fundación. Por allí el nombre de Meridiana tiene que ver exclusivamente con una calle que además muchas de nosotras frecuentábamos cuando vivíamos en el extranjero, y entonces construimos la Fundación Meridiana y nos interesaba en ese momento poder insumar a la discusión sobre salud eh, desde nuestras trincheras, en este caso psicológicas, como cómo podemos pensar que la psicología y la salud mental, mm, no sé si decir que tiene que estar al centro, pero sí debe ser o debe tener un papel preponderante al entender el tema de la salud, ¿sabes? Y ahí entonces creemos, todas militantes de partidos de izquierda o de por lo menos fuerzas políticas de las izquierdas, creemos que el capitalismo y las formas neoliberales de producción y de relaciones y de subjetivación son una amenaza a la salud integral. Y por cierto que en este sentido, en la medida que nos vamos apropiando de las trincheras psicológicas en este caso, y vamos tensionándolas y moviéndolas políticamente, estamos incidiendo desde nuestro punto de vista, desde nuestro no tan humilde punto de vista, estamos incidiendo en efectivamente una transformación eh, social que ponga en el centro precisamente nociones como el bien común o el bienestar. Y desde ahí entonces empieza a funcionar Meridiana, con 3 patas más o menos diseñadas, que luego van cambiando, pero que yo tengo la sensación que hoy día todavía se mantienen, que es un tema fundamentalmente educativo, no desde el lugar académico. Por ahí tú decías que mencionabas el doctorado en sociología. Yo, claro, estoy terminando un doctorado en sociología, pero te decía, como las doctorandas siempre estamos terminando las tesis, pero conocemos el mundo académico, hemos estado allí, muchas de nosotras, interlocutamos con el mundo académico, tenemos grandes amigas ahí, pero de alguna forma también hemos entendido que la transformación social, probablemente tal, no ocurre en ese espacio. Esta es nuestra de nuevo, no tan humilde opinión. Y eso quiere decir que para nosotros el concepto de educación no puede ser un concepto formal. No podemos abandonar esa trinchera, esto lo tenemos claro, pero no podemos reducir tampoco la educación a eso. Y en este sentido, el trabajo educativo que Meridiana propone es justamente un trabajo territorializado, es decir, con las activistas locales, con la posibilidad de hacer puentes de pronto con este mundo académico, eh, en los trabajos educativos de establecimientos educacionales y de colectivas. O sea, esta incidencia está, una pata educacional fuertemente ahí puesta, una segunda pata que tiene que ver justamente con la salud, probablemente tal, y ahí de nuevo el trabajo con médicas, con nutricionistas, con psicólogas, ¿sabes? Es súper importante la terapia ocupacional, las trabajadoras sociales, cómo vamos construyendo al mismo tiempo una idea de nuevo muy interdisciplinar, pero no en el sentido como checklist, sí somos interdisciplinarios, sino en el sentido de ontológico. Entendemos que el fenómeno de la salud es un fenómeno multiaxial. Hay muchísimas variables que están puestas en juego y desde ahí no podríamos abordar esto sino desde un enfoque multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, como quieran llamar. Esta es una segunda pata, salud. Y una tercera pata que entendemos que también es muy relevante tiene que ver con el activismo político. Y cuando decimos político, no decimos solo partidos políticos, por cierto que también, pero sí estamos diciendo lo que ocurre en las ciudades, lo que ocurre en los territorios, el trabajo de articulación con las organizaciones llamadas de base, ¿no? La presencia que tenemos nosotras desde Meridiana en las mesas de diversidad de Valparaíso, de Viña del Mar, a las conversaciones que tenemos con Villa Alemana, con Quilpué, en el sentido de lo que es la quinta región, pero también con esa otra quinta región que también es relevante, que estamos hablando de, bueno, todo lo que es la quinta cordillera, ¿no? Um, y esto para nosotros es súper importante, el poder entender que los territorios tienen un conocimiento muy particular, muy precioso
respecto bueno, de los territorios mismos. Y desde ahí tenemos que ir insumando para ir trabajando, para ir viendo cuáles son los efectos, etapa, si tuviera media diagnóstica, por ahí se me sale los sociólogos, ¿no? De los estudios, una etapa diagnóstica de poder ir mirando, ¿vale? ¿Cuál ha sido, con cuánta fiereza nos ha hecho pedazos los sistemas neoliberales de producción? ¿En qué estamos hoy día? Cuando pensamos en la región de Valparaíso, pensamos, por ejemplo, en todo lo que es la zona norte de Valparaíso, con todo lo que es la sequía / saqueo, pero también la zona de sacrificio, ¿sabes? Y cómo esto tiene un impacto en la salud de las personas, en la salud no solo corporal, orgánico, sino también en la salud mental. Y ahí Meridiana es relevante. Y cuando digo también pata política, también digo pata ligada al tema de los derechos humanos. Esto es transversal. Y los derechos humanos entendemos que es un piso, no es en ningún caso una meta última. Es un piso desde donde construimos. Y ahí la diversidad sexual y de género para nosotros es fundamental. No tanto por la diversidad sexual y de género en sí misma, por cierto que lo es. Valparaíso es la región con hoy día mayores porcentajes de violencia LGBTIQA más fóbica, Mm. con cuestiones, con crímenes de odio, digamos, ¿no? O sea, hace un par de semanas tuvimos 3, 4 casos en toda la región, pero así uno tras de otro. No solo la diversidad sexual y de género en y por sí misma, sino también cómo esto nos habla de la posibilidad de pensar un nuevo cuerpo, una nueva manera de entender las relaciones interpersonales, cómo entendemos la libertad, pero no la libertad individual liberal, la libertad colectiva, la libertad comunitaria, de cómo somos y cómo impactamos entre todos y todas, digamos, en el trabajo, en el avanzar hacia un buen vivir. Entonces, esa es otra de las cuestiones fundamentales. Sí, a propósito de eso, ¿qué has aprendido de la población LGBTIQ más acá en Valparaíso? Como a diferencia de, bueno, tu paso por el extranjero, tal vez por Santiago, ¿en qué se diferencia este punto de Chile en particular? La pregunta a ver, transparento que la pregunta me incomoda un poco porque es como que la población estuviera allá, ¿sabes? Y yo misma soy parte de esa población. Ahora, claro, desde un lugar de mayor privilegio. Soy profesional, tengo un posgrado, o sea, sí, de mayor privilegio. Pero también conectada. Y yo creo que si tuviera que contestar tu pregunta, diría que lo primerísimo, es entender que los derechos sociales, los derechos civiles, que son de alguna manera banderas de lucha internacionales desde los movimientos LGBTIQA+, en Valparaíso no son tan relevantes. Mm. Y en Valparaíso no son tan relevantes, y aquí me permito pensar en Valparaíso como una buena metáfora de lo que es Latinoamérica y el Caribe. No son tan relevantes por una razón muy sencilla. Estamos muy lejos de eso. En Valparaíso hay un nivel de pobreza muy alto, pobreza material. Y esto implica, entre otras cuestiones, que los derechos civiles, los derechos sociales, todavía son un segundo momento, que si tú me preguntas, tenemos que no soltar, o sea, tenemos que seguir dando esa batalla, pero nos tenemos que súper preocupar de que nuestros compañeros se alimenten, nuestros compañeros no se mueran, que nuestros compañeros en Valparaíso se dejen de inyectar silicona industrial, que dejen de hormonarse a diestra y siniestra, ¿sabes? Porque todas estas cuestiones tienen efectos sobre los cuerpos que hacen que cuerpos que de entrada son vulnerabilizados, cuerpos raros, otros maricas, travestis, se vuelvan más vulnerabilizados en un sistema, de nuevo, neoliberal, capitalista, que nos va poniendo en completa y absolutamente en desventaja. No por la desventaja, sino porque ni siquiera entramos en esta carrera, digamos, por el buen vivir. Así que si algo he aprendido, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo la pobreza es un temazo que Latinoamérica y el Caribe todavía no, pues no nos ha preocupado porque de alguna manera seguimos en esta fantasía de que esto ya no es un tema. Y por cierto que lo es. Mm. Bueno, saltándonos a otra temática que era como el origen del conversatorio a propósito de lo queer, ¿cómo describirías lo queer? Y también siempre con el foco en Valparaíso, ¿no? ¿Cómo describías lo queer en Valparaíso, en Chile? ¿Qué es ser queer? Cuéntanos un poco a propósito de gente que no conoce el término y el término anglosajón, de Mm, paso, o sea, decir. sí. Bueno, queer, tal como tú dices, ¿no? Es una palabra inglesa, fundamentalmente, y quiere decir raro, extraño, extravagante. Am, y por ahí, claro, hay un trabajo de las academias
pero también de los movimientos sociales. Esto es importante decirlo para que la gente no tenga la sensación de que queer es un concepto que viene como de las universidades. No lo es. Es un concepto que viene fundamentalmente de las movilizaciones sociales, de los movimientos sociales, y que después la academia hace lo suyo, digamos. Pero es un concepto que habla de la rareza, de lo extravagante. Personalmente me gusta porque, y si tuviera que como escoger una de las etiquetas, me gusta para hablar sobre mí misma, porque siento que permite entrar en el valor de la diferencia, en el valor de lo extravagante, de lo raro. Am, Queer es un concepto muy difícil de definir al mismo tiempo. Hay un poema muy bonito de un poeta activista marica del País Vasco, un vasco, el Sejo Carrascosa. Um, Siempre olvido su apellido, no sé si lo dije bien, pero bueno, luego lo podemos buscar. Eh, Sejo, él tiene un poema que se llama ¿Qué es queer? ¿No? Y él se mete en este tema de la rareza. Rápidamente uno puede decir, ya, pero es español, está pegado allá, y es como, a ver, cuidado, anda a decirle a un vasco que es español y a ver cómo te va. Recordar también ahí que estos pueblos tienen una lucha respecto de la identidad y la soberanía muy importante. O sea, no es como llegar y decir, pero estos son europeos. Sí, viven en Europa, pero cuidado con pensar que estos viven todos de la misma manera, es como caer en la misma fantasía. Pero bueno, queer yo no sabría bien definirlo, me da la sensación, es una intuición, pero es una intuición también fundamentada en años de activismo y de academia y de calle al final del día, que hoy día podríamos sinonimizarlo en Chile, o podríamos decir que en Chile se parece mucho a la noción de marica. Me parece importante ahí recordar a la compañera Pedra Lemebel cuando Pedro dice yo no soy gay, soy maricón, digamos, ¿no? Y cómo estas nociones, lo maricón, lo marica, nos habla de una interseccionalidad muchísimo más rica que lo gay, slash, homosexual, ¿sabes? Como súper blanco, heterosexista no en el sentido de la orientación sexual, sino de la lógica con la que se abordan las orientaciones. Valparaíso yo creo que es muy queer, ¿sabes? Valparaíso es muy marica, es muy como... me gusta pensar que Valparaíso es muchísimo más la Plaza Chaurren, que para las que no la conocen es una plaza que hoy día está un poquito más revitalizada, digamos, pero es una plaza muy pegada, de partida está en el centro del barrio Puerto, digamos, y eso implica que hay una transacción, es un lugar de paso, ¿sabes? Ocurren transacciones económicas, hay un alto comercio sexual, y así, ¿no? O sea, es un lugar de paso, y esto me parece importante para hablar de las identidades queer. Las identidades queer, en este sentido, somos identidades de paso, y creo que es importante mirarlo desde ahí. Queer es raro, interlocuta con lo homosexual, con lo bisexual, pero para mí es fundamentalmente bizarro. Bizarro en el buen sentido, ¿vale? Eso diría yo respecto de lo queer. Creo que queer en ese sentido que el MBL es una buena manera de entender qué significa esto de lo queer. Y en lo personal, ¿cuándo y cómo fue que te declaraste queer? ¿Cuándo dijiste ya? A propósito de la etiqueta que acabas de mencionar, como Ajá. si me tuviese que encasillar en algo, diría que soy queer. ¿Cuándo tomaste esa decisión política al final? Hmm. Eh, y por qué? Yo creo que siempre es una decisión recursiva, es una decisión recurrente que va apareciendo y que va desapareciendo. Y que de alguna manera creo que también es parte de experimentarte como parte de las disidencias, de las diversidades. Como, no sé si hay un momento en el sentido como cronológico en el que yo digo, soy queer, porque de alguna forma también creo que es importante cuestionar la noción de la salida de closet, ¿sabes? Como una dinámica muy confesional, como vengo a contarles algo que me pasa, que, ¿sabes? Como que tengo escondido, que no sé qué. En este sentido yo tengo la sensación de que mis pobres padres y madres pues lo han pasado bien mal porque les ha costado muchísimo etiquetarme, ¿sabes? Como, entonces como que recuerdo alguna vez alguna conversación con mi padre que me dice como tengo algo que preguntarte pero no sé bien cómo preguntártelo, ¿no? Como tratando de decirme eres gay. Por supuesto nunca lo dijo porque esta era parte de su fantasía y de sus miedos.
Pero como finalmente yo, de una manera muy cabrona, le contesto algo así como, en realidad tú como papá tienes que preocuparte de que yo esté bien, yo estoy bien, el resto es mío. Le podría haber agregado lo que yo hago con mi culo, pues es cosa tuya, digo. No es cosa tuya. Y tiene que ver con eso, ¿sabes? Pero claro, no era tan desgraciado en ese tiempo. Pero yo creo que no hay un momento puntual. Creo que es un ejercicio de identificación más que de identidad, más que decir esto es. Em, y es recursivo, es recurrente. También hay momentos de mucho no me acuerdo cómo decirlo, como de ser camaleón. Camaleonización. El- Claro, no sé. Claro, como que te camuflas. sí, totalmente, porque tiene que ver también con ir tiene que ver con cómo vamos, ¿cómo decirlo? Es como sobreviviendo, ¿sabes? Mm, Entendemos que casi hay, una adaptación forzada. exacto, y que si me preguntas, no voy a permitir que nadie la juzgue, ¿sabes? Mm, Ni conmigo ni con nadie de las disidencias. Porque la verdad es que son las maneras que tenemos de sobrevivir. Y no sé si me parece bien, pero tampoco creo que tengamos que llevarlo a esa discusión, ¿sabes? Como mm. siento que ese tipo de preguntas y de cuestionamientos son tramposos. Entonces, no sé, creo que no hay un momento puntual, creo que es algo que va pasando y que está bien. Y creo que es importante también poder ir mostrándolo, ¿sabes? Como no me creo tampoco esta fantasía heterosis de que siempre estoy seguro. Siempre estoy seguro de que soy heterosexual, siempre estoy seguro de que soy cisgénero. Esto para mí son fantasías. Pues es eso. Mm. Bueno, y a propósito, me imagino que igual con la experiencia de tus padres, con la experiencia de la sociedad en general, ¿cuáles son estos estereotipos y estigmas que sufre la comunidad marica aquí en Chile y en Valparaíso? Siendo que Valparaíso es casi como un oasis dentro de igual a diferencia de otras comunas. Sí, cuidado con eso, ¿eh? Yo no diría que Valparaíso es un oasis. Mm, De nuevo, ahí es importante recordar la estadística. Valparaíso es la región y la ciudad con más crímenes de odio del país. Entonces, es una cosa media paradojal en este sentido, ¿no? claro, Como una puede caminar por la Rosa Aníbal Pinto y, claro, si eres heterosexual cisgénero y vas con tu novia, novio de la mano, pues te van a mirar raro, eres el bicho raro. Pero, pero al mismo tiempo pueden a una persona trans pues apuñalarla y quemarla viva y luego hacerlo pasar como un incendio, ¿sabes? O sea, eso también es parte del mismo Valparaíso. Entonces, no sé si es tan oasis como si un espacio bien fotográfico de lo que es la cultura del pinkwashing, ¿sabes? Como somos una ciudad gay friendly, hacemos un carnaval súper súper marica, pero tenemos estos indicadores y en realidad hasta hoy yo no he escuchado un pronunciamiento público de las autoridades de gobierno, ni de los gobiernos locales municipales, ni de los gobiernos locales a nivel de gobierno central, gobernadores, ¿sabes? O la misma delegación presidencial, a pesar de que estoy en conocimiento de que existen hoy día dentro, al menos de la delegación presidencial, preocupaciones muy puntuales y hay un despliegue bien particular respecto de lo LGBTIQ+. Pero esto siempre a la interna. Y ahí es donde yo creo que es importante pues, levantar estos momentos y salir a señalarlos. Es como, ¿y por qué tenemos que entenderlo entonces como crímenes de odio? ¿Sabes? Y no como, bueno, problemas, errores de la sociedad y no como algo estructural, sistemático, que tenemos que erradicar estructuralmente también. claro. Y bueno, y en ese contexto, a propósito, me retracto de lo de Oasis, te encuentro toda la razón. No, pero no te retractes, porque creo que es una buena imagen igual. Porque lo que pasa es que un oasis también podéis pensarlo como un espejismo, ¿sabes? Mm, Y claro, por ahí es una buena cosa. Como de pronto no es un oasis en términos de algo físico, como de comillas real, ¿sabes? mm, Pero sí un oasis más bien imaginario. Como queremos seguir pensando que es un oasis, lo vemos y a la medida que nos acercamos, pues esto se empieza a difuminar. Nos claro. damos cuenta de los crímenes de odio. Y creo que esta es la naturaleza y entonces creo que es una muy buena imagen ahora
¿Ves que devengo? Em, mm, y ahí nos damos cuenta que es una muy buena imagen de lo que sería la promesa de los derechos civiles de los estados-naciones neoliberales. Sí, aquí usted se puede casar, y cuando te casas, celebras, y al otro día, pa, te matan. Entonces es como eso, ¿sabes? Mm. Es un oasis en el sentido del espejismo. Nos acercamos y nos vamos a la mierda. Oye, y en ese contexto, y a propósito de la participación en mesas de diversidades genéricas, sexogenéricas acá en la región, ¿cuáles crees que son los principales desafíos del activismo marica en Chile? Dos cosas. Primero, dejar de creer que esto tiene que ver con nosotras. Mm. Creo que flaco favor le hace a los activismos locales los egos. Los egos responden, para mí, esta es mi no tan humilde opinión, los egos responden a lógicas territorialmente liberales. Son caudillismos. Es Pablo Salinas, Fundación Meridiana. Esto no puede ser. Si seguimos pensando en esto, entonces yo voy a luchar de manera consciente o inconsciente por estar presente en todos los espacios posibles y que no esté la lucha metida ahí. Cuando digo la lucha no me refiero a una mujer o a una mujer, pienso en la lucha como la batalla, digamos. ¿Sabes? Y esto creo que es una primerísima cosa, como de que los activismos LGBT tenemos que empezar a olvidarnos de esto. Olvidarnos porque es sano, ¿sabes? Entender que no tenemos que súper exigirnos a nuestras cuerpas, porque somos colectivas, somos grupos, somos manadas. Y desde ahí tenemos que empezar a pensar de esta forma. Y lo segundo, que de alguna forma deriva de esto primero, tiene que ver con las redes. Hoy día, a diferencia de lo que ocurría, para bien o para mal, yo creo que para bien, hace 20, 30 años en los territorios chilenos y en el mundo también, um, las mariquitas, las travestis, las trans, no estamos todas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Y esto quiere decir que así como existimos las mariquitas que estamos en ciertos lugares de poder, así también existen compañeras trans en lugares de poder, compañeras lesbianas. Y creo que es fundamental entender que somos parte de un mismo tejido y necesitamos volver sobre esto, porque solo de esta forma vamos a poder construir alianzas que permitan precisamente el que compañeras que siguen siendo increíblemente vulnerabilizadas lo sean cada vez menos. Y esto quiere decir que es casi como un salir del closet masivo, ¿sabes? Como necesitamos que las disidencias y las diferencias sexogenéricas estemos hoy día politizando esa diferencia. A mí me duele no solo la guata, sino también el alma, lo digo súper en serio, cuando veo, por ejemplo, compañeras LGBT de derechas. Cuando veo compañeras LGBT hoy día levantándose por el rechazo. Um, Te juro que me duele el alma, porque siento, y por supuesto me indigna, siento que es de alguna forma haberte olvidado de todo y estar negando todo momento de violencia que sufriste, ¿sabes? Porque a mí no me vengan con el cuento de que las mariquitas súper rubias, súper cuicas, nunca sufrieron. Esto no es real. Um, en algún momento tienen que haber pasado por momentos bien de mierda. Y creo que es importante volver sobre esos momentos, porque son esos momentos los que nos van a permitir construir lazos empáticos sobre otras compañeras. Y esta es la segunda cosa que creo que es un enorme desafío. Tenemos que construir redes, construir espacios de fraternidad. Por ahí, la militancia, mi personal militancia en el glorioso Partido Comunista, si algo me ha enseñado es esto, de la fraternidad. Necesito estar de pronto necesito que mi compañera sepa que estoy súper en contra de lo que me está diciendo, pero lo tengo que hacer de una manera fraternal, porque la necesito. Necesito a mi compañera que está de frente. De lo contrario, vamos a seguir enojándonos y enhorabuena también por eso, no lo voy a criticar, pero allí creo que, no, que hay más bien enlentecimiento de una revolución de los movimientos sociales, más que un aprovechar las energías que están ahí dispuestas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para finalizar, una pregunta más bien preparada
para Convive y lo que estamos haciendo, ¿en qué crees que puede aportar esta investigación eh, en las discusiones, en el activismo marica, queer, acá en Valparaíso y en el país? Am, Creo que pueden, o sea, sobre todo, en llevar a los espacios académicos, academicistas, discusiones territoriales que no citan en APA, ¿sabes? Que citan en COA, y que son fundamentales. Son fundamentales para entender cómo se convive en términos LGBTIQA+. Las mariquitas somos mucho más COA sobreviviente que APA, ¿sabes? Y esto es algo que no podemos olvidar. Las que hemos estado en espacios académicos, las que estamos en espacios académicos, no podemos olvidar. Y desde ahí creo que, bueno, primero agradezco siempre las invitaciones de Convive. Creo que lo que están haciendo en estas materias también es fundamental, es visibilizar, con comillas, datos duros, ¿sabes? Que dicho sea de paso es la única manera que tenemos para construir o insumar en discusiones sobre política pública, pues no se puede hacer de otra manera, en los contextos actuales de Estados-naciones. Ujú. En estos contextos necesitamos de los datos duros, por lo tanto, desde ahí Convive bien por esto, pero también es súper importante para las colectividades y para los trabajos territoriales que todas estas discusiones académicas también bajen en el sentido estricto, ¿sabes? Bajen y suban en el sentido de Valparaíso, que lleguen a los cerros, que las conversaciones no sean solo en el Centex aquí en Sotomayor, ¿sabes? O sea, que también sean en las quebradas en Valparaíso, ¿sabes? Que sean en Puertas Negras, el activismo trans, el activismo travesti, por ejemplo, que está hoy día, a propósito de la discusión de la nueva constitución y de las travestis viejas, la tercera edad, discutir con ellas, conversar con ellas, ¿sabes? Ahí hay un montón de conocimiento, que está súper, súper ahí guardado en los cerros, metido en una casa, y que se puede perder. Eso no puede ser. Y desde ahí todas estas instancias que además cuentan con financiamiento, eso también es importante decirlo. Las organizaciones de base, LGBT siempre somos pobres, siempre. Y esto está mal, tenemos que corregirlo. Pero entonces quiere decir que las compañeras que cuenten con financiamiento, pues también puedan construir de pronto lazos de, mira, cosas tan sencillas como las transcripciones de las entrevistas o cosas así que son súper importantes en los proyectos de investigación, contactar de pronto solo a compañeros, compañeras, compañeros universitarios o no, que se dediquen a transcribir, y que tú les pagues por esto, pero que sean LGBT, que sean compañeras trans. Generar espacios, de flujo de capital, pues es importante también. Las compañeras trans, sobre todo, pues ahí están súper empobrecidas y ahí tienes prácticas súper puntuales, súper específicas, que pueden tener un excelente impacto en las vidas de las personas trans. Desde ahí creo que Convive puede aportar muchísimo. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu entrevista. Las quiero invitar a todas a ver el siguiente capítulo y a seguirnos en redes sociales, convive.lgbt en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y nada, pues, muchas gracias por la entrevista y que tengas una bonita semana. Eso. Igualmente. Muchas gracias a Chaito. ustedes. Chao, chao.